Metroid thing getting talked about. That would be fantastic if, like, you know, we got Marvel, Mario, Nintendo having their own metaverse. That would be fantastic. But he also said that this is not the end of Samus's journey, which also makes sense. I didn't think Dread would be the end, but maybe the series goes in a bit of a different direction. We'll have to see how unique Metroid Prime 4 is, what they choose to emphasize there, and when it ever comes out. But Sakamoto said, as long as the character Samus exists, I think her adventure will continue. I feel that Samus should continue her adventure, and that's something that we would really need to put our best effort into. Metroid Dread does conclude the 5-story arc that has been going on for 35 years. However, I feel that it's not the ultimate end. There should be something that is able to continue the franchise and the universe. So yes, as long as your character Samus is loved, I would like to do what I have to do. Showing that dedication that a guy like Sakurai is known for, Sakamoto is going to hopefully usher Samus into a new era. But right now we can still enjoy Dread, which is dreadfully delightful. That game is fantastic. And I'd love to know in the comments down below if you're looking forward to Prime 4. When do you think Metroid Prime 4 will release, and will it even be better than Dread? Let me know your take down below. Click, click, boom. It's almost time for GTA to descend upon Switch. This Thursday, the trilogy, the definitive edition, brings GTA 3, San Andreas, and Vice City to our hybrid heaven. And now we know exactly what it looks like. We've already seen a trailer detailing this game sort of like remaster, remake, retaining the original aesthetic, but tightening everything up, adding awesome lighting, making the characters look cartoony, but better. It's just a really good look, I personally think. And it looks solid on Switch. I mean, take a look at these screenshots and let me know how you feel about the port job that they've done. I personally believe we'll need to wait and see this thing in full motion to pass true judgment, but you can tell they're missing some lighting and some shadows from the better versions. But like, did you really expect this to look as good as a PlayStation 5 or Xbox Series X game? There was never a chance that would happen, but it does retain the overall feel. I just hope in motion it runs solid, it runs smooth, and it runs at a good frame rate. As long as that happens, I mean, that's the trade-off you have to make if you're gonna get the game on Switch. You know, you got the download, even on the cartridge, you got the graphical limitations, but you do get 3 classic GTA games wherever you want to play. And I'm sure those colors and characters will still pop on the OLED screen. Frankly, that's what I'm really excited to see. Like, how good does it look? The colors of Vice City, right in my eyeballs on that Switch OLED screen. I think we're gonna check this one out later this week and see how it plays and see how it performs. So stay tuned for that. In the meantime, let me know. The puppy wants to play Grand Theft Auto, which I don't know. Are you old enough? I think you're only like 9.5 in dog years. Anyhow, let me know in the comments down below if you plan to get GTA later this week, or if you're interested to see how it's running on Switch. The game's out Thursday for $60. This year is just cruising, and Black Friday is like right around the corner. So this morning, Nintendo decided to come out and say, guess what? We're putting a bunch of first-party titles on sale, and they did a pretty sweet job this season, providing their list of all the games that you can get for cheap at a bunch of different retailers this Black Friday. All right, so let me go through the list, and then there's 2 special titles that are normally bigger bundles that are going to be on the best price they've ever been sales, which I really love. And then they also announced their special console for the holiday season, which, yeah. But let's go over the list. It's 8 games. You got Xenoblade Chronicles 2, you got The Legend of Zelda Breath of the Wild, you got Legend of Zelda Link's Awakening, Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2, Fire Emblem 3 Houses, Splatoon 2, and Paper Mario and the Origami King. And yeah, let me know in the comments down below if you're gonna pick any of these up at $40. And if you recommend any of these games really strongly, let's let the people know. Xenoblade Chronicles 2 doesn't go on sale all too often, so I really like the price point for this one, especially with the heavily rumored Xenoblade Chronicles 3 on the horizon. Paper Mario and the Origami King feels like a super sweet spot at 40, and that's a game I don't think gets enough love on the platform. Now, some of the other titles are a bit older, but it makes sense to have Splatoon 2 and Breath of the Wild on sale with sequels coming out in 2022. Link's Awakening, Mario Bros. U Deluxe, Mario Maker 2. Mario Maker 2 is a game that kind of just like faded fast, but still very worth it in my opinion. And then Fire Emblem 3 Houses, a game that has been on sale, but 40 is still super good value for a game that will last you a super long time throughout the holiday season. But I want to also talk about 2 other big box titles that got major price discounts. Mario Kart Live Home Circuit is down to $60. Isn't that retail price? No, because this comes with the actual cart. It was $100, which felt like a lot for kind of like
not the true Mario Kart successor, but like a fun Mario Kart Carnival aside. It's pretty cool to see your kart racing around and actually get to play it like AR style on your Switch. And at $60, I think this is a really fun gift for your younger friends or even for your adult friends. Like, it has appeal across all sorts of demographics. And then Ring Fit Adventure getting its best price ever down to $55. And yes, Ring Fit is a couple years old, but that is still a really fun game and probably Nintendo's best implementation of doing something like I don't know, like, ooh, it's for your body and it's different and it's not really a game, but like, it's still a game. This is their best attempt at merging the two, and the sales figures speak for themselves. So Ring Fit down $25, right? From 80 to 55. I like that deal a lot. What I don't like though is Nintendo double, triple, quadruple dipping at this point on their Mario Kart 8 Deluxe Black Friday bundle. Like, yes, phenomenal game, probably my favorite Nintendo title of the decade. But this game came out right around launch, and you're doing Mario Kart 8 Deluxe, 3 months of Switch Online, and the OG Switch with no special Joy-Con, no special dock, and it's $300. So like, yeah, you get a game and some online, but at this point, couldn't we do like throw a different Joy-Con on there? Give me some like custom colorway, I don't know, make this special instead of just recycling and rinsing and repeating. Now, I hope this is the last year that we see this bundle, and I have good reason to believe so, because next year, hopefully the OLED is a more prominent console and one that features heavily in their marketing plans for the holiday season. Now, if you're looking for an OLED, they seem to be coming back in stock, so keep your eyes peeled on Twitter for that. And of course, I'll have a full gift guide coming out later of the things I recommend you get from this list and from the other stores once we see what GameStop and Best Buy and Amazon have in store for Nintendo Switch deals. But for now, this is a really healthy start and some good stuff that maybe you don't have and you like to pick up. I think it's kind of a bummer that there's no 2021 games here and that the bundle is very basic, but alas, it is Nintendo, and if you want to get cheaper deals, you're gonna have to go to a different publisher most likely, or get deals that are retailer specific. Now, I will also point out that the eShop is gonna have its own Black Friday extravaganza, but that has not been disclosed at this time, and you know I got you covered. As soon as Nintendo reveals their digital deals, which could be better than their physical deals, I will let you know exactly what they've got going on. Hands in the air like you just don't care, but I really made sure to care about the poll today. It's back after so many sleepy evenings where I fell asleep or forgot. I asked you when you think Breath of the Wild 2 is dropping in 2022, and I was surprised. All right, the winner was November, which seems just like that's the holiday month, right? You're gonna put your biggest game out, and 39% said November, myself included. But 24% of you ain't buying Nintendo's release window, and you think this game is gonna get delayed till 2023, which I really hope is not the case. Now, we know very little about Nintendo's second half 2022 plans. I think we all kind of expect Splatoon 3 to be a first half release, Pokemon Legends obviously is a January release, and even something like Mario plus Rabbids Sparks of Hope figures to be earlier rather than later. So what would be the big game if not for Breath of the Wild 2? Well, maybe there's another 3D Mario on the horizon. Could Metroid Prime 4 squeak in there? I doubt it. I really personally think that it will be Breath of the Wild 2 as the big holiday kahuna, although if anything could usurp it, man, I'm down for some Mario Kart 9. Now, 17% of you think it'll hit in December, 12% in September, and 8% in October, so we'll have to wait and see. Hopefully we get something more from BOTW2 at the Game Awards next month, or maybe Nintendo's early 2022 Direct. I'll obviously have you covered, and big thanks to everybody for supporting the channel so strongly as of late. We're having just an amazing month, and I'm having an amazing time enjoying all of this awesome video game action with all of you. So thanks for being here. I hope your week is starting out wonderful. Can't wait to see y'all tomorrow. Until that time, stay safe, stay healthy, stay happy, stay positive out there. Leave a like on your way out. And for now, Switch Force out. Woohoo!
Asia en general, pero China en particular, es energía sin previo aviso o sin Bienvenidos pocimeros y pocimeras a esta serie de vídeos donde vamos a centrarnos en hablar de juegos tristemente infravalorados. Veremos aquí un buen puñado de títulos que fueron dejados de lado ya sea por culpa de la crítica especializada o bien por no llamar suficientemente la atención del gran público. Pero todos estos juegos tienen algo en común, fueron bastante conocidos ya sea por pertenecer a sagas famosas o por haber tenido algo de publicidad por parte de sus compañías. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos especialmente en las consolas portátiles, esas que a mí tanto me gustan y que creo que a vosotros también. Vamos a ver juegos infravalorados de la Game Boy Advance, de la Nintendo DS, de la Sony PSP o incluso si os portáis bien vamos a ver algo de la PS Vita. Y vamos a empezar por todo lo alto, con una de mis sagas de juegos favoritas y de la que todavía no he hablado en el canal. Esta es una de las sagas más infravaloradas o incomprendidas de toda la historia de los videojuegos, o por lo menos yo pienso así, porque Mega Man 0 no se merece estar en el olvido, ni mucho menos. Hablamos de juegos de sobresaliente, pertenecientes a una franquicia muy potente y a una compañía que hoy en día está al alza, la ahora resurgida Capcom. Pero si esto es así, ¿por qué Mega Man 0 es a día de hoy una saga de nicho? Unos juegos de culto que la mayoría de la gente ignora. Este es un tema realmente interesante y yo creo que puedo esclarecerlo hablándoos de varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Para empezar está el tema de que los spin-offs normalmente suelen infravalorarse, así en general. Suelen tratarse como productos de segunda o juegos que intentan rascar ventas de la saga principal, pero que suelen ser de baja calidad. Mega Man 0 no es ni mucho menos ese caso. Sí, estamos ante un spin-off en el que el protagonista deja de ser Mega Man o X y pasa a ser Zero, ese compañero que tenía X en la saga de Mega Man X, pero estos juegos no están creados de la nada, no son un vago ejercicio estilístico para intentar alargar la saga como un chicle, y de hecho está creado por el mismo Inafume, esa persona que hoy en día está en el infierno después de haber hecho Mighty Number 9, pero que en su momento hacía juegos realmente increíbles. Mega Man 0 tiene su lugar en la historia del universo de Mega Man, y un lugar bastante importante, ya que no solo es un spin-off, sino que también es una secuela directa de Mega Man X, así como una precuela de Mega Man ZX. Otro punto a tener en cuenta para comprender por qué se infravaloran estos juegos es que rompieron con los planteamientos clásicos de la saga Mega Man y Mega Man X. Hablando con la gente puedo ver un patrón muy claro en por qué no se juegan estos juegos, y es que suelen cogerlos con mucha ilusión y ganas, pero se decepcionan rápidamente con el principio y el planteamiento. En cuanto ven que hay que hablar mucho con otros personajes, que tiene un cierto planteamiento de juego de rol, o que aquí no está la típica jugabilidad arcade de empezar y que te planteen todos los roboces enemigos para escoger a quién matar, sino que esto tarda un poco en empezar, a que hay que currarse el comienzo, les resulta algo aburrido o tedioso y lo suelen dejar. Esto es sin duda una verdadera lástima. Mega Man 0 efectivamente tarda en empezar. Es un juego un poco más pausado que los Mega Man X, pero es que esta serie es así. Tiene su propia personalidad e intenta innovar en la saga por esta vertiente. Además de todo esto está el tema de que a la gente le da pereza que el protagonista solo pueda golpear con la espada a
estilo melee. Ellos quieren tener un blaster y disparar a distancia, y se vuelven a equivocar. En Mega Man 0 es cierto que la jugabilidad está muy enfocada para jugar con la espada e ir a melee, pero también tenemos un blaster si os apetece jugar a ese estilo. En fin, como veis, hay muchas razones por las que la gente pasa de esta saga de juegos, y no sabéis lo que os perdéis. Os recomiendo que le deis una oportunidad y tengáis un poco de paciencia con él, porque esta saga lo merece. Podéis encontrar Mega Man 0, 1, 2, 3 y 4 en la Game Boy Advance, también en su recopilatorio Mega Man 0 Collection para la Nintendo DS, y también en algunas tiendas virtuales de consolas de Nintendo. Dadle una oportunidad a 0 y ya me contaréis. Vamos a seguir con otro juego muy infravalorado, esta vez para PSP y Nintendo DS, aunque también lo puedes encontrar en dispositivos móviles. Os hablo de Grand Theft Auto Chinatown Wars, un juego muy poco valorado porque, pues simplemente, y vamos a hablar claro, la saga GTA está asociada a los graficazos en 3D de última generación, y este juego apostó en su momento por una involución a los gráficos desde una vista cenital, y he dicho adrede el tema de la involución porque los más veteranos del lugar sabrán perfectamente que esta saga, la saga de Grand Theft Auto, tuvo su origen con este estilo de gráficos. Los primeros GTA empezaron viéndose así, viéndose desde arriba con unos gráficos más bien estilo cartoon y centrándose más en la jugabilidad de los vehículos. Luego dieron el pelotazo saltando a los gráficos en 3 dimensiones y pasando a tener otro tipo de jugabilidad más centrada en los personajes y en los shooters, pero ese fue su origen, y este Chinatown Wars es como una especie de homenaje a esos juegos primigenios de la saga. Y qué homenaje, tengo que decir, qué señor juegazo se marcaron desde Rockstar. Puede parecer que este juego se distancia mucho de sus hermanos mayores, o que ya no tiene su esencia gamberra, pero no es así para nada. Grand Theft Auto Chinatown Wars es como una deconstrucción perfecta de la saga GTA, con una historia muy interesante, unos personajes muy bien construidos y además una jugabilidad marcadamente arcade que resulta realmente divertida. Si en su día no le diste una oportunidad porque no te llamó la atención gráficamente, o bien porque pensaste que era un producto de segunda, ahora tienes la ocasión de rejugártelo y de disfrutarlo de principio a fin. Merece muchísimo la pena. Vamos ahora con el que es un caso muy triste, un retorno de una saga exclusiva de Nintendo que parecía que iba a hacer resurgir a uno de sus personajes más clásicos en la por aquel entonces recién estrenada Nintendo 3DS. Os hablo del caso de Kid Icarus Uprising, un juego que prometía mucho y que se quedó, por lo menos comercialmente hablando, en un gran fiasco. Dudo mucho que volvamos a ver a Kid Icarus en un corto plazo volando por alguna de las consolas de Nintendo, ya que las bajas ventas que tuvo este juego y el alto costo de producción harán que Nintendo se piense 2 veces el intentar relanzar de nuevo esta franquicia. Pero quién sabe, mientras su personaje siga siendo uno de los principales en la saga Smash Bros, podría ocurrir el milagro. Y hablando del juego más apropiadamente, Kid Icarus es un tremendo juegazo, pero también su modo de control es bastante peculiar. De hecho, ya hablamos de este juego en el vídeo donde llevamos la Nintendo 3DS al límite, con los juegos que más la aprovechaban, vídeo que os dejo aquí enlazado en una tarjetita y que, por cierto, suscribíos al canal y dadle a la campanita, que ya mismo vamos a llegar a los 100.000 seguidores y esto va a ser toda una fiesta. Kid Icarus Uprising fue un juego que en su momento no se comprendió bien. Todo el lanzamiento en el juego pintaba muy bien, los gráficos eran geniales, el rediseño de personajes era muy bueno, la banda sonora era tremenda, todo estaba bien excepto quizás su control. Su método de control es lo que de verdad se le atragantó a la gente, y la verdad es que puedo comprenderlo, ya que es un tipo de control bastante peculiar. El juego te daba a elegir entre múltiples posibilidades
modalidades de control, que pasaban desde los más clásicos y básicos jugando simplemente con los botones y que eran un poco difíciles de controlar o en algunos casos se perdía la precisión en los disparos, pero también ofrecía otros tipos de control híbridos, mitad táctil, mitad con los botones. Este, según Nintendo, era la manera óptima de controlar el juego. Tanto es así que si recordáis bien el lanzamiento de Kid Icarus Uprising, este venía en una caja anormalmente grande. Esto era porque, entre otras cosas, dentro de la caja venía un stand, un pie para la consola que se suponía te ayudaría a sujetarla bien y así jugar de manera óptima. Pero aún así era un poco aparatoso, más que nada porque sí, este pie te ayudaba dejando reposar la consola en él, pero aún así tenías que jugar dejando la consola encima de algo, encima de una mesa o encima de alguna superficie alta. Y no cuajó, simplemente la gente se le atragantó este sistema y le creó una mala fama al juego de que no se controlaba bien o que era muy raro y la gente acabó pasando bastante de él. Una pena este lanzamiento fallido por parte de Nintendo o lo que yo llamo el síndrome de la Wii U, ya que el juego en sí es realmente un juegazo. Yo os recomiendo que lo probéis, pero que tengáis paciencia con su control, que os lo toméis con calma y que no lo dejéis de lado porque es un juego largo, con mucho trabajo a sus espaldas y que se nota que fue programado con muchísimo amor. Cambiamos completamente de tercio para traeros un juego retro a más no poder. Yo soy muy fan de este desarrollador que responde al nombre de Renegade Kid. Cada lanzamiento que hace estoy expectante a él y me suelen gustar mucho sus juegos. Es una persona que sabe captar el espíritu retro y plasmarlo en juegos de hoy en día. Por eso me impacta mucho que cuando suelo recomendar esta saga, este Mutant Mutts, suelo recibir malas contestaciones. Suelen ser del tipo si parece un juego de móvil o yo no voy a pagar por este juego, no tiene trabajo detrás o si parece un jueguito de celular. Y la verdad es que estas cosas a mí me duelen. Me duele porque me ofenden a mí y a mis antepasados, y me duele sobre todo porque sé que por culpa de los prejuicios a cierta parte de la industria del videojuego mucha gente se está perdiendo un juego que es realmente una maravilla. Mutant Mutts no tiene nada de juego de móvil. Mutant Mutts es una oda al juego retro y permitidme que enfatice esto, un juego muy difícil. Viendo las primeras zonas del juego no pensaréis que es uno de los juegos más duros a los que te puedes enfrentar, pero es un juego que no tiene ninguna compasión en cuanto avanzas un poco. Tendréis aquí gráficos coloristas acompañado de una música chiptune realmente magistral. Todo esto para arropar aún plataformas de acción que, si te gustan los arcades, vas a conseguir que se te pasen las horas volando. Para terminar, me gustaría hablar un poco de las diferentes versiones que tiene este juego, ya que hay algunas diferencias remarcables. La versión original fue para la 3DS y esta cuenta con la ventaja de tener un efecto en 3 dimensiones de lo mejorcito de la consola. El efecto de doble fondo está muy bien conseguido. La versión de PS Vita tiene la ventaja de que es la más cómoda de jugar de todas, aparte que en la pantalla OLED se ve precioso el juego, aunque también lo tenéis en la Nintendo Switch, donde lo podéis conseguir dentro de una colección que sale más económica, además de, por supuesto, tener la pantalla más grande. Todo esto hablando de portátiles, el juego está también en otras plataformas, pero hoy solo toca hablar de consolas portátiles. Aunque hablar lo que se dice hablar, no vamos a hablar mucho más. Hasta aquí este vídeo de juegos infravalorados para las consolas portátiles. Si te gustó el vídeo y te quedaste con ganas de más, no dudes en meterte en la lista de reproducción que te dejo por aquí. Allí encontrarás todos los vídeos de esta serie. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el siguiente vídeo.
Bienvenidos, amantes de los videojuegos y de los juegos clónicos, a otra entrega especial de una de nuestras series de vídeos más icónicas, la que cubre todos esos juegos que de una u otra manera copian, ripean o toman prestadas algunas ideas de los videojuegos más famosos del planeta. Hoy tenemos una entrega un poco agridulce, la verdad, ya os voy preparando el cuerpo. Dulce porque mirad a la pantalla, que puede ser más dulce que lo que estáis viendo. Hoy tratamos un juego del que podría ser un primo lejano de uno de los iconos más legendarios de Nintendo, Kirby, el amigo de los niños, la bolita rosa superpoderosa más kawaii. Pero lamentablemente será un vídeo dulce y también un poco triste, ya que todo el hype que tenía por este juego se ha desinflado rápidamente y siguiendo la analogía kirbense, como cuando nuestro famoso héroe nintendero expulsa todo el aire que tiene en su interior y queda a tamaño natural. Pero ¿qué ha podido salir mal con este juego? ¿Qué ha podido pasar para que una premisa tan interesante como coger a Kirby y darle un látigo creando un potencial y nuevo género llamado los Kirbyvanias no haya satisfecho mi hambre por engullir todas y cada una de estas propuestas? Quedaros a ver el vídeo y os cuento. Veamos qué tal ha salido este Kirby Impostor con látigo. Veamos este Whipsy and the Lost Atlas. Vamos a ver, antes que nada quiero dejaros una cosa muy clara. Si este juego no ha acabado de convencerme tal y como os estoy insinuando, no es por su culpa. La verdad es que me resulta sumamente violento ensañarme y criticar despiadadamente a una cosita tan bonita y redondita como el protagonista que hoy nos atañe. Lo cierto es que yo me había montado la película en mi cabeza de que este juego iba a ser todo lo que yo quería que fuese, que sería un Metroidvania con Kirby, que el protagonista, ya que era una especie de clon de Kirby, tendría multitud de transformaciones y de